Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la segunda y última videoconferencia del curso Fundamentos del COIP, Constitucionalización del Derecho Penal y Teoría del Delito, que forma parte del programa de formación continua Administración de Justicia en materia penal. Este programa está dirigido exclusivamente a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. Para la tarde de hoy contamos con la participación nuevamente de la doctora María de Lourdes Miranda, quien es docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, a quien agradecemos haber aceptado la invitación para participar como ponente, así como también agradecemos a la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, gracias al convenio interinstitucional vigente entre el Consejo de la Judicatura y la mencionada entidad cooperante. A los participantes aprovechamos estos primeros minutos para solicitarles que ingresen al link de registro de asistencias automatizado que se encuentra ya señalado en la sección chat de este Zoom. Ustedes, por favor, únicamente deben dar clic en el link y registrar su asistencia. Si tuvieran algún inconveniente técnico en relación a que el internet de algunas unidades, hemos sabido, no permite el registro, por favor, únicamente deben copiar el link y abrirlo en sus dispositivos celulares o en otro dispositivo que no esté conectado a un internet, digamos, de la función judicial en específico, y podrán allí ustedes registrar su asistencia. Les recordamos que estos primeros minutos siempre los destinamos a que ustedes puedan registrar su asistencia en el link automatizado, el cual se cierra al concluir el evento, es decir, a las 17 horas ya no se puede realizar el registro. Les solicitamos también mantener encendidas sus cámaras durante toda la videoconferencia. Les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal. Y por favor, les informamos, tienen sus micrófonos silenciados a fin de evitar interferencias o interrupciones en el momento en el que la ponente está realizando su exposición, pero si ustedes tienen dudas y preguntas técnicas y académicas relacionadas con la temática de la conferencia que está dictando la doctora, pueden plantearlas en el chat Zoom por escrito y al finalizar la ponencia daremos lectura a esas preguntas. Nuevamente damos la bienvenida a la doctora María de Lourdes Miranda Garcés, quien es doctoranda por la Universidad de Valencia en Derechos Humanos, máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, especialista superior en Derecho Administrativo y abogada. Actualmente es consultora para UNICEF y docente e investigadora universitaria en la UTE y UNIBE. Fue consultora en Género, Derechos Humanos y Justicia Penal Juvenil para UNICEF, ONU Mujeres, UNOPS y la Cooperación Belga para el Desarrollo del Ecuador. Fue jueza de la familia, mujer, niñez y adolescencia y miembro de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez. Bienvenida, doctora María de Lourdes. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes con todos y todas. Qué gusto poder compartir nuevamente esta tarde con ustedes y continuar con el taller que habíamos empezado hace un par de semanas. Si me permiten, entiendo que estoy habilitada para compartir pantalla, ¿verdad, Angelia? Sí, doctora. Ok, a ver. Ok. Perdón. ¿Me confirma, por favor, si pueden ver la presentación? En este momento estamos viendo su pantalla perfectamente. Gracias. Ok, muchas gracias a usted. Pues bueno, estábamos mirando justamente estas categorías dogmáticas del delito y hoy vamos a hablar de la antijuridicidad y la culpabilidad. La antijuridicidad pues es este tercer filtro de contención del poder punitivo y esta tercera categoría dogmática del delito. Es un concepto que se aplica obviamente a todo el ordenamiento jurídico y no solo a la esfera penal. Sin embargo, cuando hablamos de derecho penal,
siguiendo a Muñoz Conde, pues podemos decir que ciertamente no crea la antijuridicidad, sino que la selecciona. Por medio de la tipicidad, pues se selecciona una parte de los comportamientos antijurídicos, generalmente los más graves, combinándolos a una pena. Obviamente todo esto bajo el principio de mínima intervención penal. En este escenario es que podemos decir que la tipicidad es un indicio de antijuridicidad. Y de hecho, pues la mayoría de casos calificados como actos típicos son al mismo tiempo actos antijurídicos. No obstante, en la medida en que la antijuridicidad implica que la conducta es contraria a derecho, ello implica que pueden existir además estas denominadas causas de justificación que excluyen justamente la antijuridicidad. Es decir, que existen situaciones en las cuales la conducta típica puede ser jurídica, así como en los casos que más tenemos presente, pues los de legítima defensa y el estado de necesidad, ¿verdad? En suma, entonces, cuando verificamos el presupuesto de antijuridicidad, lo que estamos constatando es si no existe causas de justificación que conviertan en jurídica la conducta típica, ¿no es cierto? En este caso, pues el artículo 29 del COIP determina que para que la conducta sea penalmente relevante, sea antijurídica, deberá amenazar o lesionar sin justa causa un bien jurídico protegido. En este caso, lo que encontramos justamente en este artículo es esta perspectiva que nos da von Litz, en donde se hace una diferencia entre la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material, que ciertamente está plasmada en esta disposición. En estas dos clases de antijuridicidad, la formal y la material, pues partimos del mismo fenómeno, ¿no es cierto? La contrariedad al derecho. La primera implica, pues, una objetiva contradicción, mientras que en el segundo caso lo que se presenta es la lesión del interés protegido o del bien jurídico protegido por la norma. Es decir, que cuando nos referimos a la antijuridicidad material, no solo hacemos alusión a la ausencia de causas de justificación, sino que además vemos cómo una conducta lesiona o pone en peligro efectivamente los bienes jurídicos. Ello en virtud, obviamente, de los principios del garantismo. Esta es la mirada constitucional que le damos a esta categoría dogmática, ¿no es cierto? Porque clásicamente, y bajo el Estado legal, recordemos que la piedra angular, pues, es el principio de legalidad y, pues, bajo la mirada, en cambio, constitucional que da fundamento al régimen penal en el Ecuador, encontramos al principio de lesividad, bajo la fórmula de que no hay necesidad sin daño. Entonces, en esa medida, pues, no puede haber una necesidad de una ley penal y, por tanto, no puede haber una pena si no hay un daño o lesión en contra de los bienes jurídicos. Como decíamos, pues esta es una mirada diferenciada con respecto al derecho penal tradicional y del Estado legal, en el que el principio fundamental, pues bajo el que se erige todo el poder punitivo del Estado, es el principio de legalidad, y en virtud del cual el requisito esencial para la habilitación de todo el sistema penal, pues es la vigencia previa de la norma. Pero como hemos dicho, en el Estado constitucional, el ejercicio del derecho penal se erige también sobre el principio de lesividad. Y este viene a ser en esta medida un requisito sine qua non para el establecimiento de una sanción penal, por el cual ninguna conducta puede ser punible si no lesiona o pone en peligro efectivo bienes jurídicos reconocidos constitucionalmente. Ahora, al respecto de la antijuridicidad formal, y en esta perspectiva clásica de la que hemos hablado, aquellas conductas contrarias a derecho son punibles siempre y cuando no se presenten estas situaciones que pueden desvanecer la antijuridicidad cuando existe una causa de justificación. Hemos dicho que en estos casos, aunque la conducta sea típica, pues no es antijurídica.
Y en la doctrina encontramos muchos esfuerzos, ¿no? Para sistematizar estas causas de justificación o de lo que se denomina la exclusión de la antijuridicidad. Y vamos a mirar que justamente se ha convenido en que cada una de estas tiene que cumplir con una serie de elementos para que sea aceptable, ¿no es cierto? Para que en realidad excluya la antijuridicidad. En ese sentido, pues, el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal establece como causas de exclusión de la antijuridicidad la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de orden legítima y el deber legal, ¿no es cierto? Todos estos debidamente comprobados. Ahora, vamos a empezar con estas causas de justificación, iniciando por la legítima defensa, que ciertamente también la mirada que tenemos de la legítima defensa a la luz de los principios del garantismo y del Estado constitucional, pues existen ciertos matices que hay que tener en cuenta en relación a la visión clásica. De manera general, cuando hablamos sobre todo de estos dos primeros, de la legítima defensa y del estado de necesidad, pues se establecen los requisitos que son de aceptación general, tanto en la doctrina como en la legislación comparada. Entonces, la legítima defensa viene a ser esta lesión de bienes jurídicos de terceros en defensa de los bienes propios o ajenos, justamente al momento de repeler una acción o ataque que se considera de carácter ilegítimo, ¿no? Ya vamos a ver que igualmente estos requisitos que se contemplan en el artículo 33 del COIP, pues ciertamente, como hemos dicho, son los que de manera general se aceptan en la doctrina y en el derecho comparado. Y en primer lugar, pues tenemos que la agresión es actual e ilegítima. Cuando hablamos de la agresión actual, que también la vamos a encontrar como eminente, de lo que estamos hablando es de que la persona repele la agresión y debe estar siendo agredida en ese momento para que esto provoque su reacción. Esto implica de alguna forma una consideración de carácter temporal. Ahora vamos a ver, y sobre todo dependiendo de la casuística, que este elemento pues, puede tener una diversidad de apreciaciones dependiendo de cómo se den las circunstancias. En esa medida, pues, esta eminencia no puede valorarse de manera estricta o de manera absoluta en todos los casos, ¿no es cierto? Estos son parámetros que se van a aplicar a la luz del caso en específico. Ahora, vamos a ver que además esta agresión debe ser real y en esa medida se trata de una agresión que es auténtica, que no es imaginaria, que es cierta y que pues ciertamente cualquier persona en el uso cabal de sus funciones mentales pues va a reaccionar de modo que sienta que existe un peligro que está atentando contra ella. Ahora, también la agresión debe ser ilegítima y obviamente pues esto implica que no tiene que mediar ninguna razón válida para el ataque que se está provocando. Así pues, es evidente que si la acción es, la agresión es legítima, pues en este caso no cabría legítima defensa. En tercer lugar, pues, encontramos además la necesidad racional de la defensa. Y este elemento está totalmente vinculado con el juicio de proporcionalidad, como vamos a ver. La racionalidad exige que justamente la legítima defensa se dé frente a un acto que pues no sea evitable o que se evidencie que la acción de defensa era indispensable frente a ese ataque. En este sentido, pues podemos decir que se requiere que el sujeto que actúa en legítima defensa concurra con una necesidad racional del medio empleado. Vamos a ver que en gran parte de la doctrina, pues esta racionalidad, como hemos dicho, se ve aparejada con el requisito de proporcionalidad, este juicio de proporcionalidad en torno a la acción defensiva, más no los medios
o una cotejación de los medios de agresión y los medios de defensa, sino la acción defensiva en sí misma. Ricci señala que en esa medida pues debe considerarse que el medio empleado por el agredido ha sido racional, y el racional siempre y cuando el medio sea proporcional a la potencialidad defensiva, justamente a la acción defensiva desplegada por el agresor. Entonces, en esa medida pues podemos decir que existe racionalidad si se presenta la proporcionalidad. Obviamente la proporcionalidad bajo ningún concepto implica una igualdad de los medios empleados, sino que, como hemos dicho, se centra en la acción defensiva, y este requisito pues también deriva de la naturaleza misma de la justificación y sirve para determinar el límite del alcance de la reacción que puede tener justamente la persona que está siendo agredida. Por otro lado, tenemos la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, que implica que quien alega la legítima defensa no haya provocado la agresión, que la agresión no haya sido intencional y suficientemente provocada. Nuevamente, pues es evidente que ya poniéndonos en el escenario de la casuística va a depender de una serie de factores la lectura de si se presenta o no una provocación, pero en caso de que esta supuesta provocación se alegue, pues se verificará justamente en el contexto del caso en específico. Asimismo, pues tenemos que observar que todas estas circunstancias pueden ser subjetivas, y esa lectura que se haga de las mismas se debe basar en la casuística y en el contexto en particular. Ahora, vamos a mirar en específico justamente cómo cuando se trata de la violencia basada en género hay que hacer una serie de consideraciones especiales sobre qué implica esa violencia, las características de permanencia y continuidad de esa violencia, que nos pueden servir también como elementos para considerar justamente cómo esta subjetividad pues puede estar plasmada en los casos que conozcamos, ¿no es cierto? Ahora, la segunda causa de justificación es el estado de necesidad, que implica que se presenta una situación que obliga a una persona a lesionar bienes jurídicos ajenos en defensa de otros bienes jurídicos, que pueden ser propios o ajenos, siempre que estos sean de menor valor y siempre y cuando se reúnan estos requisitos, ¿no? Que el derecho protegido esté en real y actual peligro, que el resultado del acto de protección sea mayor a la lesión del daño que se quiso evitar, justamente esta necesidad de hacer una gradación en torno a que debe tener un valor mayor. El bien jurídico que se está protegiendo tiene que tener un valor mayor al que se está lesionando, y que no exista otro medio practicable o menos perjudicial justamente para defender este derecho. Asimismo, pues encontramos en el COIP, pues como parte de las causas de justificación, la orden legítima de autoridad competente. Cuando una persona lesiona bienes jurídicos de otra a consecuencia de la orden de una autoridad, pues igualmente tienen que concurrir una serie de requisitos. Para que sea una orden de autoridad, pues lo primero es que debe haber una relación jerárquica, es decir, debe presentarse una relación entre un superior y un subordinado. La orden evidentemente tiene que ser legítima, es decir, conforme a derecho. No existe evidentemente la obligación de cumplir órdenes que se apegan de la norma. La autoridad de la que emana la orden siempre tiene que ser competente, es decir, debe estar facultada igualmente por el derecho para emitir la orden que está dictaminando, y finalmente, pues, quien ejecuta la orden tiene que tener el deber de cumplirla. La norma asimismo debe prever la obligación de que el subordinado acate, pues, la decisión de la autoridad que le expide. En este caso, pues, podemos encontrar una serie de ejemplos, tal vez el que más encontramos en la doctrina, y aquí un poco siguiendo a Zaffaroni, pues él se refiere
a este ejemplo de cuando se ejecuta una orden de privación de la libertad por parte de los agentes de la policía, emitida por parte de alguien que puede ser un juez penal. Obviamente, si no tuviera la competencia la persona que está emitiendo la orden para justamente expedirla, pues no estaríamos frente a este caso de excusa. Otro ejemplo es la ejecución, por ejemplo, en los países donde existe la pena de muerte, un típico ejemplo que se alude como causa de justificación, la orden legítima de autoridad competente, pues es esta que tiene que ver con la ejecución de un condenado por parte de un verdugo, ¿no? En función de esta orden emitida por un juez que dicta la sentencia. En estos casos, si se cumplen los requisitos señalados, pues es evidente que no se presentaría el elemento de antijuridicidad. Por otro lado, tenemos como cuarta causa de justificación establecida en el COIP el cumplimiento de un mandato legal, que tiene que ver con que justamente cuando se lesiona un bien jurídico de manera expresamente descrita en la ley y obligada al destinatario de la norma. Entonces, este es el típico caso en que el allanamiento de domicilio que realiza un agente de policía que acaba de encontrar en flagrancia a una persona y que le está persiguiendo, y entonces se da el allanamiento. Obviamente, si se cumplen los requisitos que hemos mencionado, pues cabría como causa de justificación. Ahora, cuando hablábamos de la necesidad racional, cuando señalábamos que debe existir justamente como elemento para determinar esta exclusión de la antijuridicidad, pues la idea es que se debe aplicar un juicio de proporcionalidad, ¿no es cierto? Y esto implica, pues, que acudamos a este axioma de proporcionalidad, que sabemos que es un concepto generalizado en el derecho público y que entraña el establecimiento y aplicación de una serie de medidas restrictivas de derechos y libertades, de modo que, obviamente, en el ámbito penal no extraña también su aplicación. Obviamente, como este es un principio de aplicación de las normas, un mandato de optimización en palabras de Alexi, su aplicación pues depende nuevamente del caso en concreto y lo que se valora es la relación del medio-fin, ¿no es cierto? Por eso hablamos también de un principio relacional, pues compara dos magnitudes, los medios a la luz del fin. Ahora, cuando hablamos de la proporcionalidad de la defensa o necesidad ante un ataque o acción antijurídica, pues nos referimos justamente a que el medio con el que se repele una agresión debe ser racionalmente necesario, para lo cual hay que tomar en consideración la totalidad de las circunstancias que rodean al hecho. No obstante, la proporcionalidad no exige que se dé esta relación con la agresión y la defensa únicamente, sino que también se mide la relación entre el medio utilizado para defenderse y el bien defendido. Obviamente hemos dicho que aquí no se hace una valoración en términos de igualdad de medios usados, pero se toma en consideración todos estos elementos. Entonces, la proporcionalidad implica este límite máximo al que puede llegar la defensa, respecto tanto de la lesión de bienes del agresor como de la clase de bien que se puede lesionar contra el ataque que se está soportando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a observar que se trata de esta cotejación de posibilidades y fuerzas del agresor por un lado y del agredido por otro lado. Lo que valoramos es la adecuación entre la intensidad del ataque y la intensidad de la defensa.
Al medirse la proporcionalidad, entonces hemos dicho, y vale la pena reiterar, que no solo cabe la comparación de los medios de defensa frente al ataque, sino todo el contexto general con todos los elementos, esto es del tiempo, el modo, los bienes protegidos, la personalidad propia de quienes están involucrados, las capacidades físicas y mentales de los sujetos que se están enfrentando, teniendo en cuenta siempre que no se trata de una adecuación comparativa, sino de que lo que está de por medio es la acción defensiva. Entonces, es en realidad una adecuación para la defensa. Y pues la mayor parte de la doctrina, cuando se establece esta valoración de la proporcionalidad, por eso se basa justamente o se centra en la acción defensiva frente a la agresión, con lo cual se aprecia, como hemos dicho, la defensa y no los medios o necesariamente los bienes exclusivamente. Ahora, asimismo, tenemos que observar que en este cotejamiento que se realice, pues no se puede apreciar de manera abstracta el conjunto de factores relacionados, sino que justamente hay que apreciar cada caso en concreto. Y tampoco se puede hacer una valoración sobre la base de un juicio ex post facto o a posteriori, sino que vamos a ver que el juicio que se realice pues debe ser un juicio ex ante, esto es obviamente colocándose o retrotrayéndose al momento y las condiciones en el que se realiza la defensa. Vamos a ver que en esa medida se presentan en la doctrina, ustedes van a encontrar una serie de posiciones y tensiones sobre cómo se aplica el juicio de proporcionalidad. Existen autores, el propio Jacobs, que establece que por una parte esta doctrina inadmite de alguna forma la legítima defensa, de alguna manera la desvirtúa. Pues vamos a observar que de todas formas el realizar este juicio de proporcionalidad, pues en este caso, en nuestro caso de la legislación ecuatoriana está admitido en la medida en que justamente el Código Integral Penal determina que puede haber un exceso de causas de justificación, que justamente se presenta este exceso de causas de justificación cuando se falla en cumplir con esta necesidad racional. Y obviamente en estos casos la pena se ve atenuada. Entonces, esta es la consecuencia jurídica, ¿no es cierto? Que cuando no se cumple con el requisito de necesidad racional del medio empleado, se configura pues este exceso de legítima defensa o este exceso de causas de exclusión de la antijuridicidad, y se aplica lo dispuesto en el artículo 31 del Código Integral Penal. Ahora, hay esta situación particular que a la luz de los estándares internacionales es totalmente trascendente, ¿no? Nos vamos a referir a cómo se aplican estas causas de exclusión de la antijuridicidad y sobre todo la legítima defensa cuando hablamos de la violencia basada en género. ¿Y por qué es importante traerle a colación? Justamente porque hemos dicho que existen una serie de subjetividades que se van a presentar en la casuística en concreto, pero sobre todo cuando se trata de la violencia basada en género, pues a la luz de las obligaciones internacionales y nacionales que derivan de los tratados de derechos humanos, obviamente está la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención CEDAW. A nivel regional tenemos la convención, el convenio Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y evidentemente en el ámbito nacional tenemos también la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y todos estos cuerpos de normas, pues, lo que establecen es el deber del Estado de implementar todo tipo de medidas para eliminar cualquier manifestación de discriminación y violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Un hilo conductor de todos estos instrumentos jurídicos pues tiene que ver con la aplicación de la perspectiva de género. Y la perspectiva de género pues no es ajena a los fallos y decisiones de los órganos judiciales. En este escenario, en cuanto a las causas de justificación que excluyen la antijuridicidad, pues exige entender las circunstancias particulares de la violencia basada en género. Y tenemos una serie de estándares específicos en la materia, ¿no es cierto? Particularmente, tenemos las recomendaciones generales del Comité CEDAW, en específico la número 25 relacionada con violencia, está también la número 33 que tiene que ver con observaciones relacionadas con la aplicación de la justicia, y en específico pues también vale la pena traer a colación el informe del Comité CEDAW al Ecuador, que se notificó en noviembre del año pasado, en donde, pues, al igual que a nivel regional, en el informe del Comité de Expertas, que es el órgano de supervisión del convenio Belén do Pará, se exige que en el esquema de la teoría del delito, pues se consideren aquellos supuestos en los cuales las mujeres agredidas pues se defienden en contextos de violencia de género. Y en todos estos estándares, pues, se determina que se deben interpretar cada uno de los requisitos que hemos visto para las causas de exclusión, pero sobre todo para la legítima defensa, a la luz de la naturaleza de este tipo de violencia. Vamos a ver que esto implica, como hemos dicho, que en el derecho penal se incorpore una perspectiva de género, lo que facilitaría la adecuación del sistema jurídico penal a una igualdad fáctica, ¿no es cierto? A una igualdad real, que ayude a terminar con los patrones socioculturales y las relaciones históricamente desiguales que han generado la violencia contra la mujer. En todo caso, la perspectiva de género demanda reconocer las particularidades de la violencia basada en género que redundan en una reacción de las víctimas que es distinta y que no puede ser analizada bajo la misma percepción o bajo los mismos estándares más bien que pues la legítima defensa en otros casos. ¿Por qué? Porque la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben ser consideradas inexorablemente al momento de resolver por parte de los jueces. Entonces, cuando hablamos en primer lugar de una agresión ilegítima, basándonos en todos estos parámetros que hemos dicho, del Comité CEDAW, del Comité de Expertas del Convenio Belén do Pará, tanto en sus recomendaciones específicas al Ecuador como en sus recomendaciones generales, pues vamos a observar que justamente basándonos en una interpretación con perspectiva de género, esta acción ilegítima, esta agresión ilegítima, pues obviamente va a provenir de un hombre. Dado que entendemos la violencia de género como la violencia ejercida hacia la mujer basada en una relación de poder desigual, donde se privilegia en el marco de este sistema heteropatriarcal a los varones sobre las mujeres. En cuanto al término agresión, pues obviamente atenderemos al marco jurídico nacional, pero también a estos parámetros internacionales, en específico, pues ya el Comité CEDAW, a través de sus recomendaciones generales y también a través de la Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, pues lo define como todo este acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento de cualquier naturaleza, ¿no? Físico, psicológico, sexual, incluidas las amenazas de cualquier naturaleza. El Comité del Convenio de Belén do Pará justamente hace una interpretación bastante amplia al respecto de lo que puede incluir dentro de esta agresión, y esa es a la que tenemos que atender en virtud, obviamente, del principio pro persona, ¿no? Ahora, sobre todo en el requisito de la eminencia de la que habíamos hablado, o de que la agresión tiene que ser actual, es que este enfoque de género debe prevalecer. Porque de alguna manera, y como hemos visto, los tratadistas pues
sostienen que la actualidad de la agresión exige este elemento temporal, que la agresión se dé al mismo tiempo en que el sujeto reacciona. Ahora, cuando hablamos de violencia de género, hay que considerar cuál es la naturaleza de la misma, justamente porque el hecho de que el riesgo deba ser actual no exige que temporalmente, perdón, que la agresión sea actual, no exige que temporalmente se dé en un mismo momento. De manera general hemos visto que en otros casos, pues, en virtud de que se concibe como una agresión actual, pues se descarta una agresión ya cesada o una agresión por la que se teme. Y si la agresión ya ha pasado, el sujeto pasivo de la agresión, en el caso de defenderse de manera, entre comillas, tardía, pues no estaría constituyendo una acción defensiva, sino una acción no permitida por el ordenamiento jurídico que no podría caber dentro de la legítima defensa. Pero a diferencia de lo que ocurre pues en otras situaciones de violencia, cuando se trata de un maltrato, de una violencia constante y reiterada, no sería necesario o le cabría una lectura diferenciada de la consideración de que la agresión debe ser actual. Es decir que justamente acudiendo a los estándares del Comité de Expertas del Convenio de Vento-Para, este requisito de inminencia debe ser aplicado considerando que la violencia de género suele ser una violencia continua y permanente. No será ajeno para ustedes el conocer que en los contextos de violencia de género, pues, se presenta esto que se denomina doctrinariamente y también en los estándares internacionales como el círculo de la violencia. Y en esta medida, pues, el requisito de inminencia debe ser considerado desde una perspectiva de género, porque lo opuesto conllevaría una negación para las mujeres de justamente liberarse o poder establecer que hubo una defensa sobre la base de estas causas de justificación. Y no se puede considerar a la violencia como un hecho aislado, sino que, como hemos dicho, debe comprenderse su intrínseco carácter continuo. Vamos a ver que este carácter continuo de la violencia es lo que obviamente redunda en que se merme permanentemente la libertad, la integridad física, psicológica, la seguridad de las mujeres. Y en esa medida es que el comité sostiene que se debe comprender esta violencia como una problemática que tiene este carácter cíclico del que hemos hablado. Y al ser una violencia continuada, pues va a observarse la permanencia de la agresión en contextos de violencia contra las mujeres, que se caracteriza, de acuerdo con el Comité de Expertas, por dos elementos. En primer lugar, como hemos dicho, la continuidad, ya que la conducta del agresor en situación de convivencia puede suceder en cualquier momento y puede ser, de hecho, detonada por cualquier circunstancia. Consecuentemente, lo que suele ser un elemento común en las mujeres víctimas de violencia es que sienten temor, preocupación, tensión constante, y lo que causa, obviamente, que siempre se está a una expectativa de una agresión. Ahora, vamos a ver además que en segundo lugar, pues, tenemos este elemento del carácter cíclico de la violencia. Lo que hablábamos del ciclo de la violencia, que como ustedes sabrán tiene estas tres etapas, ¿no? La acumulación de la tensión, el estallido de la violencia y luego la luna de miel. Entonces, cuando las mujeres son maltratadas y este episodio se repite, pues lo que sucede es que es probable que el momento en el que se vuelva a provocar la violencia tras la acumulación de la tensión y previo a la acumulación de la tensión, el que se presenta esta etapa que se denomina de luna de miel, cuando se dé este estallido de la violencia, no necesariamente haya antecedido un episodio que pueda dar lugar a esta eminencia de la que hablamos. En esa medida, pues, cuando se cuenta con un patrón regular de violencia, así como que la mujer
conoce de que la violencia ya va a ocurrir de nuevo, justamente porque está inmersa en este ciclo del que estamos hablando, pues se debería apreciar estas dos características: la continuidad y lo cíclico de la violencia de género, justamente para que se pueda apreciar estos dos elementos al momento de calificar si la agresión fue inminente o no. Es decir, en otras palabras, cuando apreciamos este elemento de la agresión inminente o actual, no nos podemos centrar en el momento preciso en el que ocurrió el ataque. El análisis que se haga debe hacerse a la luz de un contexto más amplio, un contexto en el que se entienda o justamente se llegue a corroborar que ha existido este patrón. Y en la medida en que existe este patrón, pues tendríamos los elementos para apreciar la eminencia bajo justamente estas miradas, ¿no? Ahora, también cuando hablamos del tercer elemento, del elemento de falta de provocación suficiente, pues hay que tener una mirada de género, ¿no? Ustedes no será ajeno igualmente en el sistema judicial, toda la construcción y aplicación de estereotipos que muchas veces están plasmados en la legislación, pero que muchas veces también trasladamos a los fallos judiciales. Y es por eso que esta falta de provocación suficiente también exige de una mirada de género, como decíamos. De manera general, como hemos dicho, pues la falta de provocación implica que una persona que se defiende no haya sido quien por una conducta anterior haya provocado justamente la agresión. Y vamos a ver que en este caso, pues, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, en virtud de los estereotipos de los que estábamos hablando, es bastante común endilgarle responsabilidades a la propia mujer de las agresiones que está sufriendo. En violencia sexual ya sabemos que justamente la forma en la que está vestida la mujer, la forma en la que se conducía en determinado espacio social, la hora en que ha osado estar en la calle, pues muchas veces justamente son elementos que se usan para culpabilizarla de las propias violaciones. Y en esa medida, pues el Comité CEDAW y el Comité de Expertas del Convenio de Belén do Pará establecen como parámetros al momento de la aplicación de la legítima defensa como causa de exclusión de la antijuridicidad, que justamente habida cuenta de todas estas relaciones en las cuales hay violencia de género y el agresor intenta justificarse en la culpabilidad de la mujer, pues que se considere esta mirada antiestereotipos, ¿no? Y eso exige justamente que bajo ningún concepto se acepte como para no considerar la exclusión de la antijuridicidad cualquier tipo de elemento estereotipado de la conducta de la mujer. Asimismo, en cuanto a la proporcionalidad, que hemos dicho que la necesidad racional de la defensa debe cumplir con este parámetro de proporcionalidad. Nuevamente, desde el enfoque de género, pues hay que considerar que esta se encuentra ligada con la continuidad de la agresión sufrida por las mujeres que sufren violencia de género. Es decir, que la proporcionalidad responde a un hecho permanente y continuado que se supone la víctima pues está soportando, ¿no es cierto? En los casos en que hay violencia de género, el medio que utilice la víctima debe ser analizado sobre las bases de las circunstancias y el contexto del caso en concreto, pero no nuevamente en el momento en el que se provoca la agresión, sino el momento, o más bien el contexto general en el que la mujer se desenvolvía dentro de una relación que hubiera estado provocada en un marco de violencia de género, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues la evaluación sobre la proporción del medio utilizado implica que se considere que las agresiones que sufren las mujeres son reiteradas, ya que la mayoría de ocasiones, pues,
obviamente va a variar dependiendo de cada caso en concreto, pero puede ser el único que la mujer encuentre a su disposición, ya que no siempre, pues como sabemos, existe la posibilidad de la elección de un medio menos grave. O realmente cuando existe esta, digamos, este temor por la vida, después de haber sido sujeto por mucho tiempo de una serie de agresiones, de una serie de violaciones a sus derechos, pues se tiene que entender que cuando se teme entre la vida y la muerte en manos de la pareja, pues ciertamente esta elección del medio menos grave será a la luz de las circunstancias y el contexto general en que viva la mujer. En este sentido, pues nuevamente el Comité de Expertas del Convenio de Belén do Pará pues enfatiza en que esta necesidad racional del medio empleado pues requiere de una proporcionalidad, pero no entre el índole de la agresión y la respuesta defensiva. Es decir, de alguna manera se releva esta idea que ya habíamos señalado, porque la relación entre la proporcionalidad y la continuidad de la violencia contra las mujeres es lo que se debe apreciar. Si nosotros no hacemos este análisis, pues es evidente que podría parecer una aparente desproporción que ocurre justamente en algunos casos entre la respuesta defensiva y la agresión. Por ejemplo, pues puede obedecer al miedo de la mujer a que no sea el medio eficaz que usa para defenderse, que el agresor pueda recuperarse prontamente y descargar su ira contra la mujer. Es por ello que el Comité de Expertas pues subraya que existe o la valoración que se tiene que hacer en sede judicial en estos casos de legítima defensa, pues tiene que ser justamente a la luz de las circunstancias de la violencia en un contexto más amplio. Con todos estos requisitos u observando desde la perspectiva de género todos estos requisitos de la legítima defensa, pues la idea es que justamente se atienda a esta mirada que se tiene de la discriminación por indiferenciación, ¿no es cierto? Es decir, que justamente pues tratemos las cuestiones que son relacionadas con violencia de género atendiendo a sus reales circunstancias y a sus particularidades, de modo que no se lleguen a cometer mayores discriminaciones o injusticias, en este caso de carácter penal, en razón de el género, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente es por eso que el atender de esta forma a las causas de justificación cuando se trata de violencia de género es parte de esta lucha contra la violencia, ¿verdad? Ahora vamos a mirar finalmente el principio, la categoría dogmática de la culpabilidad. Ya hemos dicho que justamente un elemento común entre las categorías dogmáticas del delito, pues es garantizar que el poder punitivo esté contenido y el Estado ejerza bajo los preceptos constitucionales este poder. Entonces, atendiendo a las categorías dogmáticas que hemos analizado, pues hemos configurado lo que sería el injusto penal, ¿no es cierto? Estamos frente a un acto humano guiado por la voluntad que se subsume dentro de un tipo penal y el cual asimismo es contrario a derecho por no existir las causas de justificación y por lesionar gravemente un bien jurídico reconocido constitucionalmente. Ahora, para que esa conducta sea punible es necesario que pues el injusto pueda ser reprochado a una persona. Es decir, que se presente justamente esta categoría dogmática de la culpabilidad. Y cuando hablamos de la culpabilidad, pues en el derecho penal sabemos que son varias las teorías que se han formulado para explicar justamente cuál es su fundamento.
Por supuesto, de acuerdo con la escuela penal que la propugna, tenemos por una parte la teoría psicológica de la escuela clásica o causalista, que considera obviamente el nexo entre el autor y el hecho, fundamentado principalmente en los conceptos de dolo y culpa. Tenemos luego en esta evolución que se da de estos conceptos en la teoría psicológica normativa, propia de las escuelas neoclásicas y la escuela también neocantista, que justamente incorpora este elemento valorativo, como es el juicio de reproche de la sociedad al autor del hecho, además del elemento psicológico que ya decíamos se presenta en la escuela clásica, ¿no? Tenemos luego la teoría normativa o finalista, que justamente despoja la culpabilidad, más bien los elementos subjetivos son desentrañados de la culpabilidad, y lo que se establece es que el resultado es lo que trasciende y considera la culpabilidad justamente como el juicio de reproche que hace la sociedad a un individuo, pudiendo obrar conforme a derecho, pues ha actuado contra derecho. Ahora, las tendencias más contemporáneas relacionadas con las teorías funcionalistas, en donde no solo la culpabilidad, sino todas las categorías dogmáticas se normativizan y son funcionales a la política criminal, adoptando justamente a la culpabilidad a los fines de la pena. Entonces, bajo la perspectiva del garantismo y bajo la mirada que da nuestra Constitución de la República, el concepto de culpabilidad más cercano que tenemos es aquel que tiene que ver con la teoría normativa del finalismo. Justamente pues porque como vimos en el apartado de tipicidad, es el sistema normativo el que está dirigido a las personas a quienes se les advierte no incurrir en actos típicos con la amenaza de una pena, y en esa medida no puede entenderse al acto típico únicamente como la realización del tipo objetivo, sino sobre todo como la voluntad de realizar la conducta. Entonces, pues esa relación psicológica entre el acto y la persona, es decir, el dolo y la culpa, que ha sido acogido en la mayoría de la doctrina, forma parte de la tipicidad, como habíamos visto. La tipicidad objetiva por una parte, pero la tipicidad subjetiva que engloba justamente el dolo y la culpa. Y pues ciertamente vamos a mirar que atendiendo esta mirada y atendiendo además al origen contractualista de nuestras sociedades y también del derecho a castigar como instrumento para mantener el orden social, pues justamente lo que trasciende es este reproche. Ante un acto típico y un acto antijurídico, la sociedad realiza este juicio de reproche a un individuo que, pudiendo haber respetado el derecho, no lo hizo. Y esto es, en nuestro sistema, y bajo la mirada del garantismo, la culpabilidad. Entonces, vamos a ver que para que se presente la culpabilidad, pues al mismo tiempo deben verificarse una serie de elementos. El primer elemento, evidentemente, es la imputabilidad, que de alguna manera, trasladando los conceptos, digamos, del derecho civil, obviamente salvando todas las distancias que hay que guardar, pues al derecho penal, cuando hablamos de imputabilidad, de lo que hablamos es de la capacidad de culpabilidad. Por una parte, es la facultad de comprender que un comportamiento es ilícito. Y por otra parte, la imputabilidad está compuesta por dos elementos, el elemento intelectivo y el elemento volitivo. El elemento intelectivo, pues obviamente está dado por el conocimiento de los hechos. En este caso, no estamos hablando del dolo, sino por la comprensión de los actos que estamos realizando. Y por otra parte, el elemento volitivo está relacionado con la posibilidad de que una persona pueda autodeterminarse o autodirigirse. Como habíamos dicho en un principio, no hay que confundir este elemento de la imputabilidad y la posibilidad de autodeterminarse o autodirigirse con el acto
es decir, con la acción humana, porque habíamos dicho que en un caso existe nula voluntariedad, mientras que en este caso, pues, existe una privación de la voluntariedad. Entonces, cuando hablamos de imputabilidad, vamos a ver que justamente entonces tienen que presentarse estos dos elementos, el intelectivo y el volitivo. Vamos a ver que de manera general en la doctrina y también en nuestro país, en la legislación, pues cuando hablamos de causales de inimputabilidad, pues por una parte se aprecia este criterio de la inmadurez psicológica y por otra parte el tema de los trastornos mentales. Aquí hay que hacer una reserva porque ciertamente nuestro Código Integral Penal no califica como inimputables a los niños y adolescentes como tal, sino que justamente establece que va a haber un régimen atendiendo a todos los preceptos internacionales, a los parámetros de la Convención sobre los Derechos del Niño y por supuesto también a las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño. Establece una justicia especializada sobre todo para los adolescentes, pero hay esta remisión, ¿no?, que se realiza justamente para las personas menores de 18 años. El CONA, por su lado, sí determina de manera expresa que los niños son inimputables e irresponsables y que los adolescentes son responsables penalmente, pero son inimputables. Ahora, en la mirada, digamos, más contemporánea de la doctrina, esto parece un sinsentido. ¿Cómo puede haber responsabilidad penal si existe inimputabilidad? Es totalmente un contrasentido y en esa medida es que las tendencias más actuales, que de hecho son las que se pretenden incorporar en el nuevo Código Orgánico de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, pues apuntan hacia eso, ¿no? Hacia que exista justamente, en razón de esta inmadurez psicológica, en razón a que la corteza prefrontal de los niños y adolescentes no ha terminado su desarrollo aún, sino hasta los 21 años de manera general, pues que se atienda a este concepto de imputabilidad, pero con medidas especiales, ¿no es cierto? Entonces, eso un poco en cuanto a el tema de la inmadurez psicológica. Obviamente esto tiene que ver con esta situación particular de los niños y adolescentes, todos los principios transversalizados en esta materia, el ejercicio progresivo de derechos, pero también de obligaciones. Y en esa medida, pues, esta es la primera, digamos, razón o causal de inimputabilidad. Ahora, la segunda que plantea el Código Orgánico Integral Penal son los trastornos mentales, ¿no es cierto? Que de alguna forma son entendidos como todas estas perturbaciones que impiden que se ejerzan todas las capacidades volitivas e intelectuales, que en su conjunto, pues una persona se encuentre privada de alguna de ellas, puede llevar a la supresión o a la disminución de la capacidad de comprender. Y a su vez, pues esta enajenación mental no solo se da de manera permanente, eso lo sabemos, pueden existir también trastornos transitorios, producto de una situación particular, que también pueden mediar como razón de inimputabilidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que interesa al derecho penal, más allá de establecer una clasificación taxativa de cuáles son los trastornos mentales, pues son las consecuencias que tienen estos sobre los individuos. Por ello, pues, justamente de lo que se trata en el derecho penal es verificar si la persona a la que supuestamente se le está imputando la comisión de una acción punible, pues haya estado en todos sus cabales, ¿no es cierto? En esa medida, para el derecho penal, pues basta que la persona haya estado padeciendo un trastorno mental al momento de la realización del delito para que la conducta
no sea punible por inimputabilidad, ¿no es cierto? Y en este punto, pues, es importante también tener presente el actio libera in causa, es decir que esta es una excepción, como sabemos, a la inimputabilidad de las personas que presentan trastornos mentales, en el sentido de que cuando existe premeditación, cuando la persona se ha puesto en esta situación, como quien ingiere alcohol o sustancias estupefacientes que le privan de la razón para cometer el delito, pues obviamente sigue siendo imputable. Y en este caso, pues la imputabilidad que va referida a la acción precedente del acto típico, pues es la que fundaría o fundamentaría la punibilidad de la conducta. Vamos a ver que el COIP es bastante claro en contemplar dentro de los trastornos mentales justamente con claridad estos elementos intelectivo y volitivo, es decir, la incapacidad de la comprensión del hecho y de determinarse conforme dicha comprensión. Entonces, vamos a ver que justamente se puede observar que tampoco es que se hace una conceptualización de los trastornos mentales, sino de los defectos que esas afecciones producen. Y en esta medida, pues, ciertamente nos podemos acoger sin mayor dificultad a estas conceptualizaciones. El segundo elemento que tiene que ver con la culpabilidad es este del conocimiento de la antijuridicidad del actuar. Cuando hablamos del conocimiento de la antijuridicidad del actuar como elemento de la culpabilidad, pues de lo que hablamos es de que estamos conociendo, estamos en pleno conocimiento de que la conducta realizada es contraria a derecho. Es decir, de que estamos realizando una conducta antijurídica. Obviamente aquí otra vez no hay que confundir este conocimiento de la antijuridicidad con el dolo, que es el conocimiento de los elementos objetivos del tipo, sino que hablamos de justamente el desconocimiento de que una conducta no sea ilegal, de que una conducta no sea ilícita. Esto no es cuestión menor y más aún en contextos como el nuestro, ¿no? Nosotros sabemos que vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia, pero también declarado plurinacional. Y en esa medida, este elemento de la plurinacionalidad, pues trae una serie de retos en todos los ámbitos, pero el ámbito penal no es la excepción, de entender al derecho a partir de una cosmovisión más amplia que la hegemónica occidental, ¿no es cierto? Que la de la cultura mestiza prevalente. En esa medida, pues, es que basta, en este caso, pues, este elemento del desconocimiento que se convertirá en un error de prohibición. Ya habíamos hablado en la sesión pasada justamente que el error puede ser de tipo de prohibición. Y cuando hablamos del error de prohibición, pues estamos hablando justamente de que cuando el error es invencible, el error de prohibición es invencible, pues la conducta deja de ser culpable. Entonces, en este sentido, el conocimiento para que se califique como reprochable debe ser potencial y no suficiente. Aquí estamos siguiendo a Wessel, que determina que justamente las personas debemos guiar nuestras conductas bajo esta ética de la responsabilidad, por la cual pues una persona que vive en sociedad no solo debe abstenerse de realizar determinadas conductas cuando sabe que está obrando mal, sino también cuando no está seguro de que está obrando bien. Entonces, bajo este tamiz pues hay que entender el error de prohibición, que como hemos dicho, pues implica que para que la sociedad haga el juicio de reproche a una persona por cometer un delito, esta persona debe haber tenido conocimiento, al menos potencial, bajo la mirada de la ética de la responsabilidad, de que la conducta era antijurídica. Y el error de prohibición es justamente eso, la falta de conciencia, el desconocimiento
de que la conducta es antijurídica. En la mayoría de la doctrina, pues, encontramos la aceptación del error de prohibición, pero no deja de ser una cuestión que no cause controversia, ¿no? Sobre todo por las tensiones que se presentan con una serie de principios jurídicos. Por una parte, el principio de presunción de conocimiento de la ley, que al menos a la hora de atribuir responsabilidad penal y aplicar una pena, pues presenta justamente estas tensiones con respecto al principio de culpabilidad. Pues no es posible que la sociedad pueda reprocharle a una persona el cometimiento de un delito si ésta no conocía que esta conducta era contraria a derecho y mal podía abstenerse de ejecutar tal conducta. Y como hemos dicho, en contextos como el nuestro, en estados diversos como el Ecuador, que se define como plurinacional, que reconoce la jurisdicción de los pueblos y nacionalidades, estas cosmovisiones diferentes, pues esto tiene especial importancia. Ahora, para diferenciar también un poco entre el error de tipo y el error de prohibición, pues como habíamos concebido, pues el error de tipo excluye el dolo y el error de prohibición, en cambio, excluye el conocimiento de antijuridicidad de actuar. Así como el error de tipo, pues el error de prohibición puede ser también vencible e invencible. El error de prohibición también, al momento de ser invencible, pues se entiende que no puede ser evitado. Es decir, que no había forma de que conozca que la conducta era antijurídica. La consecuencia, entonces, en el error de tipo era que cuando era invencible se eliminaba el dolo, pero no la culpa. Y por tanto, si el tipo era culposo, la conducta era punible. En cambio, cuando hablamos del error de prohibición, esto cambia, en virtud de lo que hemos hablado de la ética de la responsabilidad. En este caso, el error de prohibición invencible excluye la culpabilidad, mientras que el error vencible no. La conducta sigue siendo punible, aunque la pena será atenuada. Entonces, en síntesis, pues, el error de prohibición invencible elimina el conocimiento de la antijuridicidad y hace que la culpa no sea punible. Perdón, que la conducta no sea punible. Y el error de prohibición vencible no elimina el conocimiento de la antijuridicidad y la conducta sigue siendo punible, pero puede ser atenuada. Como hemos dicho, pues esto va a depender, la aplicación de todos estos elementos va a depender de la circunstancia en concreto, pero lo que se espera, obviamente, para determinar si se trata de un error de prohibición vencible o invencible, es apreciar justamente si una persona medianamente racional, pues, es capaz de cerciorarse de la licitud o ilicitud de una conducta en particular. Ahora, nuevamente, se presentan tensiones igualmente en relación al principio de interculturalidad, como hemos dicho, porque también sabemos que la propia Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos determinan que bajo ningún concepto la interculturalidad servirá como excusa para la violación de derechos. Pero, de alguna manera, y en este caso, siguiendo Boaventura dos Santos, pues, la aplicación del principio de interculturalidad también en el ámbito penal exige que se atenga a las circunstancias particulares del caso y la cosmovisión específica del pueblo nacionalidad del que se trate al momento de aplicar en este caso el error de prohibición invencible. Es decir, lo que nos llama la reflexión Boaventura es que no existen respuestas universales o en concreto para todos los casos, sino que dependerá justamente, por ejemplo, del nivel de integración que un pueblo o nacionalidad tenga a la cultura hegemónica. Ustedes imagínense, por ejemplo, una persona que pertenezca a la nacionalidad Taomenane o los Tagaeri o cualquier nacionalidad o pueblo no contactado. Realmente, pues la forma en la que se tiene que apreciar el error de prohibición
pues será a la luz de las circunstancias, del contexto en particular de cada uno de los casos. Este sería el error de prohibición directo, ¿no es cierto? Aquel en donde pues existe un desconocimiento de la antijuridicidad de la conducta que se está verificando. Ahora, también vamos a encontrar el error de prohibición indirecto, que justamente versa sobre la existencia o límites propuestos de una causa de justificación que autoriza la acción. Entonces, aquí el error tiene que ver con que yo actúo realizando una conducta que conozco o pienso que es jurídica, y es jurídica porque está permeada por una causa de justificación. El ejemplo, digamos, más recurrente de esto tiene que ver, y que siempre se cita, tiene que ver con la legítima defensa del honor conyugal, que nosotros sabemos que en el caso ecuatoriano, pues, hasta el 2005 mediaba como causa de exclusión de la antijuridicidad. Pues en esta medida habría que mirar las circunstancias generales en las que se dé el caso, justamente para verificar si se da o no un error de prohibición indirecta. Como tercer elemento de la culpabilidad tenemos la exigibilidad de otra conducta. Este es el último elemento por el cual la sociedad está en capacidad de hacer el reproche a quien ha realizado el injusto penal, el acto típico antijurídico. Y pues es esta de la exigibilidad de otra conducta, es decir, que quien realizó el injusto haya estado en capacidad de obrar conforme a derecho y sin embargo, a pesar de ello, obró contra él. Entonces, el principio justamente o la exigibilidad de otra conducta pues exige el cumplimiento de los mandatos o prohibiciones establecidos en la ley, que se puede exigir justamente determinadas conductas de las personas. Sin embargo, hay circunstancias, es obvio, en las cuales pues no se puede hacer este juicio de reproche que implica la culpabilidad, debido a que en el mismo caso pues la mayoría de personas hubiera actuado de la misma forma. Es decir, que en las mismas circunstancias la mayoría pues habría realizado el injusto penal. Por ejemplo, pues obviamente no existe un deber jurídico en las leyes de que actuemos heroicamente. Sin embargo, existen determinadas personas que por su función, que por su calidad, que por el cargo público en el que ostentan, pues deben realizar determinadas conductas. Y obviamente en estos casos sí es exigible que se responda de determinada manera. En todo caso, existen justamente, además de esta no obligación de realizar estos actos heroicos, otras dos situaciones en las que pues no es exigible obrar conforme a derecho. Y estas son, por una parte, el estado de necesidad disculpante, y asimismo, pues tenemos el miedo insuperable, ¿no es cierto? Cuando hablamos del estado de necesidad y disculpante, pues lo diferenciamos del estado de necesidad que acabamos de ver como causa de justificación, por el cual se lesiona un bien jurídico en el afán de proteger un bien de valor superior. Este estado de necesidad disculpante es, en cambio, aquella situación en donde los bienes jurídicos que se colisionan son del mismo valor. Y en estos casos existe no una causa de justificación, sino que justamente una exención o una falta de culpabilidad, justamente porque ésta está amparada por el derecho. Entonces, en este estado de necesidad disculpante existe el injusto penal, la conducta es antijurídica,
pero no se es culpable por la imposibilidad de reprochar al autor por su ejecución. Entonces, son estos casos en que, por ejemplo, si existe un naufragio y una persona, si existe una sola tabla capaz de salvar la vida a uno de los náufragos, si uno mata al otro con el fin de conservar su vida, pues estaríamos frente a esta causa de exclusión de la culpabilidad. Por otra parte, tenemos, como hemos dicho, el miedo insuperable. Y este miedo insuperable pues tiene que ver justamente con, por una parte, cuando hablábamos de la fuerza como causal de la ausencia del acto, dijimos que únicamente atañe a la fuerza física, ¿no es cierto? Puesto que la fuerza moral no afecta la voluntad de la persona, es decir, el dominio del acto que habíamos hablado. La fuerza moral, en cambio, es de esta coacción o el miedo infundido al sujeto por el cual éste justamente decide realizar un injusto penal. Pero para que la conducta no sea reprochable, pues este debe ser un miedo insuperable. Es decir, estamos en una situación en donde cualquier otra persona, frente al mismo contexto, pues tuviera suficientes razones para temer y en esa medida pues se ve obligada a actuar injustamente, pero no sería culpable. Por ejemplo, este es el ejemplo de la persona que se le obliga bajo pistola, apuntalándole con un arma en la cabeza a realizar cualquier tipo de acto, un robo, por ejemplo. Y justamente en estos casos, lo que sucede es que no es exigible jurídicamente una persona actuar conforme a derecho, dado el miedo insuperable que se presenta y la lesión de los bienes jurídicos que se podrían provocar en contra de la propia persona. Vamos a ver que existen varias legislaciones que contemplan diferentes variantes de este miedo insuperable, pero justamente la idea es que el reproche de forma general por parte de la sociedad no se pueda verificar por este elemento que hemos dicho, de que en la mayoría de casos las personas actuarían de la misma forma que quien estaría cometiendo justamente el injusto penal. Con esto tendríamos ya igualmente los elementos de la culpabilidad. Angelia, creo que con eso podemos pasar a la etapa de preguntas, ya que hemos culminado la presentación. Gracias, doctora. Tenemos solamente dos preguntas. La primera es una pregunta casi médica. Dice, ¿qué diferencia hay entre discapacidad intelectual y trastorno mental? A ver, creo que a pesar de que médicamente no les podré responder, lo que trasciende en materia penal, a diferencia de la cuestión de la discapacidad mental, pues justamente es esta privación del elemento intelectivo y volitivo. Es decir, lo que trasciende en el caso del trastorno mental, que justamente viene a ser parte de estas causales de inimputabilidad, es que una persona esté totalmente privada de la razón, de modo que no comprende lo que está haciendo y tampoco puede entender las características del acto que está desarrollando, si es punible, ¿no es cierto? Entonces, estos dos elementos, el intelectivo y volitivo, es el que se tiene que presentar para hablar de un trastorno mental. Ahora, una discapacidad mental puede ser o no, o constituirse o no en un trastorno mental, pero no toda persona que tiene discapacidad mental pues está inmersa en un trastorno mental, en una privación absoluta de su elemento volitivo e intelectivo. Entonces dependerá, ustedes saben además que el nivel de discapacidad pues es graduado técnicamente, se establece un porcentaje y demás, y en esa medida pues dependerá justamente de si está totalmente privado del elemento volitivo e intelectivo para que medie como causa de inimputabilidad.
Gracias, doctora. La segunda pregunta es, dice, en lo atinente al delito de discriminación en un establecimiento escolar en que su directora le impide el ingreso a una niña que sufre dislexia, afirmando que no tiene en su establecimiento un psicólogo, ¿se puede aplicar el error de prohibición vencible en este caso? Porque la directora tiene conocimiento potencial de que se encuentra discriminando el acceso a la educación de una menor y sin embargo le niega su admisión. Realmente aquí es totalmente vencible, ¿no? No solo por la naturaleza de las funciones de la directora, en este caso recordemos la máxima de la ética de la responsabilidad. No debemos ejecutar aquellos actos que tenemos certeza que son ilegales, sino además no debemos ejecutar aquellos actos que no tenemos el convencimiento pleno de que podrían ser ilegales. Entonces, por la naturaleza de las funciones, en este caso de la directora, ella no solo que debería conocer que esto implicaría una discriminación y que bajo ningún contexto pues podría alegarse un error de prohibición, pero en todo caso habría que mirar si realmente se cumplen o no los elementos del tipo de delitos de odio, ¿no? Por las consecuencias que generan los delitos de odio. Pero, digamos, bajo el supuesto de que sí se verificaran todos los elementos de los delitos de odio, bajo ningún concepto se podría alegar un error de prohibición invencible. Gracias, doctora. Hay una tercera pregunta que dice, ¿en qué etapas del procedimiento penal se revisan las causas de exclusión de antijuridicidad, causas de exclusión de conducta? Básicamente hemos dicho que esta es la mirada del constitucionalismo garantista, ¿no es cierto? Entonces, desde el inicio de la investigación, justamente si no se presentan ninguno, hemos dicho que las categorías dogmáticas son la contención al poder punitivo. Entonces, en cada una de las etapas procesales, iniciando desde la investigación, si el fiscal puede observar que alguno de estos elementos no se presentan, pues difícilmente podría llegar a una acusación, ¿no es cierto? Es decir, por eso es tan importante esta premisa de la que partimos, ¿no es cierto? Este es el mecanismo a través del cual el derecho penal no se convierte en un derecho de autor, ¿no es cierto? No perseguimos al enemigo, sino realmente realizamos este tamizaje de que se cumplan efectivamente los elementos del tipo penal para que pueda haber un proceso, más aún a la luz de del principio de mínima intervención penal y todos los axiomas que hemos visto, la lesividad, la legalidad, la retribución y demás. Todos estos elementos, pues, todos estos axiomas transversalmente deben estar presentes en cada una de las etapas procesales. Gracias, doctora. Hay otra pregunta, dice, en la etapa de investigación previa, ¿cómo procede el trámite de internamiento a una persona inimputable por trastorno mental, dado que el trámite establecido en el artículo 76 del COIP no lo establece de forma clara? A ver, ciertamente cuando hablamos del trastorno mental, el código nos dice se aplicarán las medidas de seguridad, pero no nos dice qué medidas de seguridad. En este caso es obvio que el juez no es quien va a determinar discrecionalmente qué medidas caben, sino que va a ser justamente quien haya diagnosticado, quien haya establecido la existencia del trastorno mental, las medidas más idóneas justamente para garantizar esa seguridad. Es decir, esto lo va a resolver el juez sobre la base de el médico que haya determinado justamente que se presenta el trastorno mental, ¿no es cierto? Lo que es idóneo no lo va a determinar el juez, lo va a determinar el médico. Gracias, doctora. La Escuela de la Función Judicial agradece a la doctora María de Lourdes Miranda Garcés por su destacada intervención del día de hoy, así como también por la conferencia dictada el 24 de marzo. También agradecemos a la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE por la valiosa cooperación interinstitucional brindada en este proceso académico. A todos los participantes les agradecemos también por su asistencia y participación y les recordamos y les sugerimos estar atentos a su correo electrónico institucional
medio por el cual se les remite toda la información pertinente a los procesos académicos que desarrolla la Escuela de la Función Judicial. En el presente caso, se trata del Programa de Formación Continua Administración de Justicia Penal, que como indicamos está conformado por 8 cursos que estamos realizando desde marzo hasta agosto de 2022. En él se realizarán evaluaciones progresivamente. Sin embargo, se emitirá un único certificado al finalizar todo el programa, es decir, en agosto de 2022 tentativamente. No sin antes reiterarles que es gratificante para la institución contar con la participación de todos ustedes en los despliegues gratuitos que ofrecemos a la comunidad jurídica del país. También les invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter pueden encontrarnos como Escuela Judicial S. Por favor, si tienen dudas o inquietudes en torno a cualquier proceso académico, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Muchísimas gracias, doctora María de Lourdes, y gracias a la Universidad Tecnológica Equinoccial. Muchísimas gracias, Angelia. Un gusto haber compartido esta tarde con ustedes. Muy amables. Muy buenas tardes a todos los presentes y damos por concluido el evento del día de hoy.